Acompáñanos en este segundo día de viaje al Valle del Cocora, un majestuoso paraíso natural emblemático de Colombia. Este viaje lo empezamos en el apartamento de Armenia, el cual entregamos muy temprano para poder empezar la ruta hacia nuestro nuevo destino. La distancia de Armenia a Salento es de aproximadamente 40 a 50 minutos en transporte propio. Si no cuentas con transporte propio, puedes tomar un bus desde la terminal de Armenia a partir de las 5:30 de la mañana y el valor del pasaje cuesta 5.300 pesos, desde Armenia hasta Salento. El tiempo de viaje es de 1 hora aproximadamente. Este tiempo de ruta puede variar dependiendo del clima y del tráfico. Luego de estar en el pueblo, para subir al Valle del Cocora, se pueden tomar los típicos transportes cafeteros que serían estos Willys, por un precio de 5.000 pesos aproximadamente, por trayecto, y se demoran en subir hasta el Valle del Cocora aproximadamente 25 minutos. Si decides hospedarte en Salento, hay hostales desde 45.000 pesos la noche para 2 personas y apartamentos completos desde 90.000 pesos, con todos los implementos necesarios para cocinar. También cuentan con TV y Wi-Fi gratis. Recuerda reservar con anticipación, ya que si lo haces en fechas muy cercanas al día de tu visita, puedes correr el riesgo de no encontrar alojamiento o que este te salga más costoso de lo normal. Recuerda que Salento es un pueblo muy turístico. El Valle del Cocora es un paraíso natural que nos llena de orgullo a los colombianos, mostrando la gran variedad de biodiversidad que este país contiene. En este bello lugar, además de encontrar la enorme palma de cera que es el árbol nacional de Colombia, se pueden encontrar muchas otras especies como sietecueros, pinos y hasta frailejones. Si corres con mucha suerte, te puedes encontrar con el vuelo del glorioso cóndor de los Andes, el cual también tenemos el placer de tener como nuestra ave nacional, pero que se encuentra en estado de conservación debido a su amenaza de extinción. El Valle del Cocora también es la casa de muchos otros animales como el tucán, los colibrí, incluso osos de anteojos y pumas habitan este hermoso ecosistema. Aparte de ser un lugar de alta concentración natural, también actúa como zona amortiguadora del Parque Natural de los Nevados, ya que ayuda a limitar el espacio para impedir daños ecosistémicos. Nosotros como turistas debemos disfrutar de estos lugares con responsabilidad y cuidado, acatando las normas de no retirar o ingresar plantas ni animales, por más pequeños que sean, y haciendo un buen uso de nuestras basuras. De este modo aportamos a la preservación y conservación de un lugar tan mágico que sirvió e inspiró la película Encanto. Hay muchísimas actividades para hacer en el Valle del Cocora. Aparte de caminar por sus hermosos senderos, tomar fotos en sus miradores y realizar avistamiento de aves, también puedes realizar un paseo a caballo a diferentes lugares. Hay precios desde 30.000 en adelante y entre 30 minutos hasta 3 horas. Nosotros fuimos 3 personas, pero negociamos un viaje de 1 hora por 50.000 pesos. Debes tener en cuenta que para realizar estos viajes siempre debes estar acompañado de un guía y el guía cuesta lo mismo que pagas tú. En el caso de nosotros, como fuimos 3 personas, pagamos 150 las 3 personas por 1 hora de viaje, 50.000 por persona. Por lo tanto, el guía costaba otros 50.000 pesos. Recuerda que por guía pueden ir de 1 a 7 personas, entonces entre más grande sea el grupo, más económico les saldrá, ya que podrán dividir estos 50.000 pesos entre 7. Lo que nosotros recomendamos en este caso es negociar, ya que nosotros lo hicimos y nos salió muy bien y pudimos conocer lugares muy hermosos. Si quieres entrar a los miradores, tienes que tener presente que son 3 y cada uno cuesta entre 5.000 y 6.000 pesos por persona, por lo que si quieres subir a los 3 pagarías entre 15 y 18.000 pesos. El primer mirador tiene muchos lugares para tomarse lindas fotos, el segundo, para ser sincero, nos pareció que no tiene ningún atractivo, y el tercero, una muy linda vista del valle. Así que nuestra recomendación es que visiten el primer mirador y se tomen unas geniales fotos de recuerdo, y que ustedes mismos caminen por el resto de los senderos, ya que eso no tiene ningún costo. Recuerden lo que les decimos, todo depende de su presupuesto de viaje, pero nuestra recomendación es solo el primer mirador. También hay una caminata solo para los más aventureros y que requiere mucho más esfuerzo físico. Te puedes adentrar en lo más profundo de la naturaleza y pasar por bellos puentes colgantes. La caminata se divide en 2 tramos. El primer trayecto, que tarda 2 o 3 horas dependiendo de tu paso, ida y vuelta. O si lo quieres hacer completo, te puedes tardar más de 6 horas ida y vuelta. Nosotros no la pudimos hacer ya que íbamos con mi madre y ella no puede exigirse tanto físicamente. Pero si te atreves a esta aventura, los mismos trabajadores te indicarán cuál es el camino que debes seguir. Así que esta caminata se la quedamos debiendo al Valle del Cocora. Esperamos con todo nuestro corazón poder hacerla en nuestra próxima visita. En cuanto a la comida, nosotros realizamos un picnic y fue fabuloso comer en medio de la naturaleza. Puedes llevar la comida
buscar un lugar tranquilo con lindas vistas y ya tienes todo un almuerzo perfecto. Claro que también hay restaurantes en los que puedes encontrar platos desde 20.000, con comida típica y lindas vistas. Si deseas hacer la caminata larga, te recomendamos llevar tu coca con comida, ya que solo hay un restaurante y te puede dar hambre antes de llegar allí. Y por último, otra actividad que les recomendamos muchísimo es realizar un tour cafetero. Nuestra recomendación para ese tour es que lo hagan en la finca del Ocaso. La finca del Ocaso queda a 15 kilómetros del Valle del Cocorá, a tan solo 35 minutos de distancia. Desde Salento está a 17 minutos, esto debido a que tiene una carretera destapada, por lo que sería recomendable ir en un buen vehículo para no tener ningún problema en el camino. Puedes llegar en Willys, caminando o incluso en caballo desde Salento. Una vez en el Ocaso puedes disfrutar de una gran variedad de productos y atracciones, comenzando desde un típico café tradicional y gran variedad de comida entre 3.500 y 18.000 pesos y hasta un tour cafetero completo en el cual conocerás la producción de un café especial en todas sus etapas, desde la semilla hasta la taza. Este tour cuesta 30.000 pesos por persona y 80.000 el tour premium. En este va más a fondo, adentrándose en el laboratorio, donde aprenderás técnicas de catación y degustación para conocer todo lo que una taza de café puede ofrecer. Ambos tours duran aproximadamente 1 hora y 20 minutos y cuentan con un guía en español y guía en inglés en diferentes horarios, por lo que puedes revisar los horarios y reservar directamente en la página que te dejamos aquí en la descripción. Aparte de estos atractivos que son para un día o una tarde, la finca también cuenta con un hotel con un costo de 230.000 pesos la noche por pareja. Esto ya incluye el tour tradicional. En general, visitar la finca del Ocaso sería un plan perfecto para llegar del Valle del Cocorá y ver el atardecer tomándose una buena taza de café. Para finalizar este viaje nos dirigimos hacia nuestro próximo destino, Santa Rosa de Cabal. Suscríbanse para no perdérselo. Y ahora les vamos a dar algunos tips para que su visita sea mucho más genial. Es mejor llevar buena hidratación desde Salento, ya que en el valle son un poco costosas, entre 3.000 y 5.000 pesos por botella de agua. Para que puedan disfrutar al máximo su visita, recuerden llegar temprano, para que puedan realizar todas las actividades que quieran sin tenerle miedo a la noche. Si tu presupuesto es un poco ajustado, puedes llevar tu propia comida y hacer un picnic como nosotros, es una estupenda idea. En la entrada al Valle del Cocorá van a encontrar muchos parqueaderos, pero sigan hacia adelante y pasando los miradores encontrarán los mejores. Más cerca a los puntos de interés y más económicos. Nosotros solo pagamos 5.000 por todo el día. Y por último, lleven sus celulares y cámaras bien cargados, porque allí querrán tomarle fotos a todo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Los invitamos a que se suscriban, compartan y le den like a este video. Con esto nos ayudan muchísimo a que nuestra familia crezca y poder llegar a más personas. No olviden dejarnos en los comentarios sus experiencias o recomendaciones. Únete a nuestro clan y échale un vistazo a los demás videos que tenemos. Nos vemos en el próximo video y desde ya les avisamos que les va a encantar.